Hola, bienvenidos a este espacio en el que pretendemos pensar, reflexionar y sobre todo sentir los temas que vamos planteando. Si les parece, recorremos juntos hoy, en varios capítulos después, el tema de las y los adolescentes y la salida de la casa familiar, con algunas intervenciones de opinión de pibes y pibas. Hoy podemos proponernos este nombre de salida de la casa familiar para ir preguntándonos después si esa es la forma correcta de plantearlo, con ese nombre. Podemos proponernos también pensar primero que en ocasiones implica un mudarse de un lugar físico y que sobre todo implica transformaciones subjetivas, vínculos que se reconfiguran y la construcción de un nuevo modo de estar en el mundo. La adolescencia es el tiempo en el que la subjetividad se afirma. Las y los adolescentes necesitan diferenciarse de los mandatos familiares, cuestionar las certezas que parecen heredadas y buscar su propia voz. Pensemos en ese adolescente que decide irse a estudiar a otra ciudad. No se trata solo de elegir una carrera, sino de animarse a vivir sin la mirada constante de los padres. La salida de la casa es entonces un acto simbólico de autonomía, pero también un desafío. ¿Cómo sostenernos en ese tiempo, ese pasaje, sin perder el lazo que nos constituye? La psicoanalista Silvia Bleismer nos invita a pensar y sentir que la identidad se construye en diálogo y que la separación es también una oportunidad para redefinir los lazos. Si ponemos el acento en la creatividad, la adolescencia es un tiempo de invención, de ensayo y de juego. Pensemos en la innovación sobre el espacio que habitan los adolescentes, que redefinen su estilo con objetos que expresan su mundo interior, con su propia forma de plantear la estética. Y aún más allá, cuando generan su propio estilo de hablar, de habitar un nuevo espacio, un nuevo barrio, una nueva ciudad, desafiando la inseguridad que los padres pretendemos transmitir. Esos gestos creativos son más que estética y forma de recorrer. Es la manera de inventar un espacio propio, un territorio simbólico donde elaborar la separación. Ricardo Rodulfo nos recuerda que la creatividad no es un lujo, sino una necesidad vital. Es lo que permite transformar la incertidumbre en posibilidad. Si pensamos desde claves vinculares, podemos proponernos que los vínculos no se rompen, se transforman. Irse de la casa familiar no significa cortar con los afectos, sino renegociarlos. Pensemos en la escena cotidiana de un hijo que llama a su madre para preguntarle cómo hacer una receta o que vuelve los fines de semana a compartir un almuerzo. La autonomía no es aislamiento, es la construcción de nuevas formas de relación. El adolescente que se va sigue ligado a su familia, pero desde otro lugar, con otra posición subjetiva que hay que reconocer. Y también los padres se transforman, aprenden a acompañar desde la distancia, a reconocer a la hija, al hijo como sujeto independiente. El contexto actual socioeconómico hace que estas reflexiones cobren una vigencia especial. Vivimos en un mundo donde la adolescencia se prolonga, donde las dificultades económicas retrasan la salida del hogar o la eliminan. Y también observamos la frustración del regreso a la casa familiar por razones económicas. La salida del hogar ya no es un rito lineal ni homogéneo y habría que pensar si alguna vez lo fue. Y las condiciones familiares de partida son variadas en muchos sentidos, lo que presenta un complejo panorama atravesado por factores sociales, culturales y económicos. Sin embargo, la pregunta siempre es similar en las diferentes condiciones. ¿Cómo nos modificamos, alteramos en esa salida del adolescente del entorno familiar? ¿Cómo atravesamos ese pasaje? Acompañar no significa controlar ni imponer, sino estar disponibles. Significa ofrecer un sostén simbólico que permita a la joven, al joven, explorar su autonomía sin sentirse abandonado. Es como ese padre que aunque su hijo ya no vive en casa le guarda un lugar, o esa madre que respeta las condiciones de su hija aunque no las comparta del todo. La salida de la casa es también un regreso,
un modo distinto de estar juntos. En definitiva, la salida de la casa familiar es un proceso, un viaje hacia la autonomía, hacia la construcción de la identidad, hacia la invención de nuevas formas de relación. Es un ir transitando, un transitar de cada adolescente a su manera, pero que siempre implica pares, familia y sociedad, adultos que se encuentran ahí. Podemos plantearnos que la pregunta abierta es: ¿qué significa hoy salir de la casa familiar? ¿Es mudarse físicamente? ¿Es emanciparse económicamente? ¿Es construir un espacio simbólico propio? Es todo eso a la vez. Lo cierto es que, más allá de las formas, la salida del hogar sigue siendo un momento decisivo, un rito de pasaje que nos invita a pensar no solo en los adolescentes, sino en nosotros mismos, en acompañarnos, en cómo nos transformamos junto a ellos. Los invito a seguir pensando juntos este tema, porque la salida de lo familiar no es solo un asunto de los adolescentes, es un espejo que nos devuelve preguntas sobre nuestra manera de vivir los vínculos, la autonomía y la pertenencia.